Propiedades ópticas de coloides turbios. Ahí está. Bueno, gracias, Víctor, gracias, Cecilia, por la invitación. Muchas felicidades, Rubén. Pues les voy a hablar hoy de proyectos que surgieron a partir de una colaboración que venimos teniendo Rubén y yo desde hace pues ya más de 10 años, creo que por ahí del 2002 empezamos a trabajar en estos temas y pues continúan, y gran parte de mi trabajo últimamente se dedica principalmente alrededor de este tema. Entonces, de lo que les voy a presentar hoy son resultados recientes, haciendo rápidamente unos antecedentes de lo que hemos aprendido estos últimos ya 13 años. Pero es trabajo, trabajo principalmente de los estudiantes, de Omar Vázquez, estudiante de maestría actualmente, está por terminar, de Humberto Contreras Tello, estudiante de doctorado ahí en el CECADET, de ahí Gutiérrez Reyes, que está prácticamente terminando el doctorado, dirigido por Rubén, precisamente, Roberto Márquez Islas, que está de postdoc ahorita en el laboratorio, y pues obviamente en colaboración con Rubén, con Celia Sánchez Pérez y Alejandro Reyes Coronado, que fue estudiante tanto de Rubén como mío en el doctorado y actualmente pues ya es investigador en el Instituto de Física de Puebla. Entonces, obviamente traigo la plática un poco larga, entonces me voy a tratar de ir medio rápido, pero introducción y antecedentes, medición de índice de refracción efectivo, caracterización óptica de nano y micropartículas en suspensión, reflectividad óptica de una monocapa desordenada de partículas. Todos estos temas están, como vemos, relacionados entre sí. Bien, nosotros usamos la palabra coloide de una manera muy general, posiblemente no la tradicional que como lo definen los químicos. Nos referimos a un coloide simplemente a un sistema aleatorio de partículas. Hasta la fecha nos limitamos a partículas esféricas embebidas en un material homogéneo que en todos los trabajos estamos suponiendo que es transparente. Como todos saben, cuando la luz incide sobre una partícula, esta se esparce en todas direcciones. Y si tenemos un conjunto de partículas embebidas al azar en un material, que llamaríamos nosotros un coloide, generalmente se definen dos componentes de la luz: la coherente, que corresponde al promedio configuracional del campo electromagnético, y la difusa, cuyo promedio es cero y se viaja en todas direcciones. La coherente mantiene la direccionalidad del haz incidente, en el caso que incida un haz bien colimado, y todos, casi todo el mundo sabe pues que en presencia de esparcimiento y absorción, la intensidad de la luz colimada, que corresponde a la luz coherente, se decae en el medio con la ley de Beer-Lambert. Lo que es posiblemente menos conocido es que, además de este decaimiento, la luz coherente, al entrar en un medio, aunque haya esparcimiento aleatorio de partículas, también se refracta y cambia su fase, y de hecho se propaga en el medio con un vector de onda efectivo, a partir del cual se puede definir un índice de refracción efectivo. Y fue ese concepto de índice de refracción efectivo el que nos llamó mucho la atención a Rubén, a mí hace ya tiempo, y hemos venido trabajando desde entonces. De los primeros trabajos en que colaboramos modelos de esparcimiento múltiple para entender cómo se refleja la luz coherente de un semiespacio de partículas y cómo se propaga al interior del espacio de partículas. Y bien, nada más en resumen, en teorías de esparcimiento múltiple, resuelve uno el problema y obviamente con ciertas aproximaciones se encuentra que el campo coherente se propaga efectivamente con un vector de onda efectivo, se encuentra una relación de dispersión para este vector de onda efectivo, en donde aparece lo que se podría interpretar como un índice de refracción efectivo, que a muy baja densidad en su contribución lineal de las partículas nos da lo que nosotros llamamos, o algunos autores se refieren al índice de refracción de Van de Hulst, dado por esta fórmula en el que aparece el índice de refracción de la matriz donde viven las partículas y una contribución por esparcimiento y absorción de las partículas mismas proporcional a la densidad en número de estas. Bien,
de este análisis de esparcimiento múltiple, algo que se vio desde un principio es que aunque se ve esta inservación efectivo con el que se propaga la onda coherente dentro del medio coloidal, la luz reflejada no sigue los coeficientes de reflexión de Fresnel, cosa que nos llamó bastante la atención. Esto me parece lo hicimos en el 2005, hicimos unos experimentos en los que comparábamos la reflexión coherente en una configuración de reflexión interna en la base de un prisma en contacto con un coloide turbio, y vimos que efectivamente los resultados experimentales no eran consistentes con Fresnel, pero sin embargo el modelo de esparcimiento múltiple sí lo era, sí podía reproducir los resultados experimentales. El siguiente paso fue tratar de entender la teoría de medio efectivo detrás de este índice de refracción efectivo, y una teoría de medio efectivo básicamente se reduce a tratar de relacionar el campo eléctrico promedio en el material con la corriente inducida promedio en el material. Una vez teniendo esta relación se pueden ya plantear las ecuaciones de Maxwell que se pueden resolver para la propagación del campo electromagnético promedio en este caso. Esta teoría de medio efectivo se puede plantear empezando desde teoría de esparcimiento múltiple también, donde tenemos un operador de transición que nos relaciona la corriente inducida al interior de una partícula con el campo eléctrico que incide sobre esta partícula. Usando lo que se conoce como la aproximación de campo efectivo, en que el campo que está en las partículas es igual al campo eléctrico promedio, se puede establecer esta relación entre la corriente promedio inducida en el material efectivo y el campo eléctrico promedio, y se define entonces una conductividad efectiva en términos de este operador de transición. Esta relación que se encuentra nos da una conductividad efectiva no local, que requiere integrar, no nos relaciona el campo eléctrico en un punto del espacio con la corriente inducida en un punto del espacio, sino que requiere integrar el campo eléctrico alrededor del punto donde calculamos la corriente efectiva. Esto es precisamente una relación no local. Esta no localidad tiene sus consecuencias, en particular si analizamos la superficie de un semiespacio con un material, en este caso un coloide turbio con partículas grandes, vemos que esta conductividad efectiva es isotrópica al interior del bulto, pero en la región superficial hay que definir una región donde la conductividad no local se vuelve anisotrópica y difiere de la del bulto. Esta región superficial, grosso modo, se puede está dada por la longitud de no localidad, que es básicamente el diámetro de las partículas. En esta región superficial requiere un modelo adicional y no viene en la solución de teoría de medio efectivo convencional. Este problema también lo hemos estado trabajando y de hecho ha sido parte de la tesis doctoral de EDAI, que está ya por terminar, la teoría de medio efectivo para un semiespacio de partículas y tomando en cuenta esta región superficial. Bien, en resumen, de la teoría de medio efectivo también se obtiene se obtiene una ecuación de dispersión con una inservación efectivo de que a primera orden la densidad de partículas se obtiene la inservación de Van de Hulst. Lo que muy importante aprendimos aquí es que Van de Hulst, esta inservación efectivo, es de origen no local, y que eso se explica por qué no puede ser utilizado con una inservación efectivo ordinario en las relaciones de Fresnel, por ejemplo, para calcular coeficientes de reflexión. Pero al interior del bulto, pues el resultado es exactamente el mismo que teoría de esparcimiento múltiple. No sé si soy yo o... Ah. Te lo pones ya para que no... Acá. ¿Así? Ok. Vamos. Bueno,
Pues continúo entonces. Entonces paso a medición de inserción efectivo. Bueno, es algo que también nos ha mantenido ocupados ya por varios años. Una vez que teníamos modelos de esparcimiento múltiple, lo primero que hicimos fue calcular límites para medir el índice de refracción efectivo por métodos por reflexión. Los métodos por reflexión son muy socorridos, por ejemplo, en refractómetros de proceso, que son muy utilizados en la industria. Se sabe que son en muchas ocasiones utilizados sin mayor precaución en medios turbios. Y bueno, vemos que efectivamente lo que encontramos es que se pueden utilizar dentro de un régimen bastante limitado, mientras el tamaño de partículas sea suficientemente pequeño. Estos refractómetros pueden dar resultados correctos, pero a partir de cierto umbral el error crece exponencialmente, lo cual deja fuera muchos coloides de interés práctico, tanto en el laboratorio como en la industria. Otras alternativas que son válidas, tienen un mayor régimen de validez, sería utilizar las propiedades de propagación en el bulto, que nos permitirían hacer interferometría o simple reflexión de la luz coherente. Nosotros trabajamos ya hace un tiempo con Alejandro Reyes, fue parte de su tesis doctoral, la medición por refracción de la luz, que es más simple que la interferometría, aunque también requiere de ciertos cuidados para hacer la medición correctamente, pero ahí vimos que sí se podía medir índice de refracción efectivo por refracción en un prisma hueco en el que introducíamos el coloide turbio y sencillamente refractábamos un haz láser. Se medía con cuidado con un detector de posición. Se comparó necesariamente con una intervención de Van de Hulst, se encontró que todo funcionaba relativamente bien, tanto la parte real, que viene dada principalmente por la refracción, y la parte imaginaria de inserción efectivo, que viene dada en la extinción al atravesar el coloide. Estas mediciones se mostraron que se podían hacer con bastante buena precisión. Después se hizo un análisis también sobre las precauciones que hay que tener. Básicamente hay que tener cuidado con esta región superficial de no localidad, que una vez que diseña un experimento, ya sea para medir por interferometría o refracción, tomar cuidado que las consecuencias de esta región superficial sean despreciables, cosa que por lo general sí se puede hacer en el laboratorio. La única limitación fuerte de medir por este camino es que el haz coherente tiene que atravesar el medio turbio, y eso limita a muy bajas turbideces, quiere decir que el medio debe estar muy diluido. No nos permite medir en concentraciones altas de partículas. Más recientemente, entonces, buscando otras posibilidades de medir esta inserción efectivo, empezamos a analizar la refracción de luz difusa hacia el interior de un prisma o hacia un medio de mayor índice de refracción. Esto viene a ser el centro de la tesis doctoral de Humberto, que está ya avanzada, más del 50%, esperamos, y básicamente la idea es la siguiente: tenemos un prisma transparente, de vidrio óptico, en contacto con una muestra turbia, hacemos incidir luz desde el prisma, entra al coloide turbio, se esparce, y la luz esparcida regresa, se refleja y regresa al prisma. Esta se refracta y está acotada entre la incidencia normal y el ángulo crítico. La luz difusa viaja en todas direcciones al interior de la muestra. La luz que viaja rasante a la base del prisma se refracta en la dirección del ángulo crítico. Nuestra hipótesis es que esta luz que viaja en todas direcciones en realidad viaja en un medio efectivo, y de observar el borde de este cono de luz podemos obtener las propiedades de este medio efectivo, en particular su índice de reflexión efectivo. Esto hay que comentarlo, es si la luz incidiera por abajo, que nuestro reloj experimental lo puede hacer también, sería básicamente un refractómetro de AVE, introducido hace más de 100 años. Pero bueno, con esta modificación de introducir la luz por arriba,
que en caso de coloides turbios nos permite ir a densidades mucho más altas. El análisis del borde del cono de luz, básicamente, si cambia el índice de refracción efectivo, este ángulo crítico va a cambiar y lo vamos a ver cómo se mueve. Lo hacemos mediante una cámara CCD. En la práctica lo que se obtiene es un perfil de intensidad en la dirección, digamos, teta, ¿no? En este caso perpendicular al borde del cono de luz. Y pues análisis de imagen, se obtiene el perfil de intensidad en el borde del cono de luz. Desarrollamos ya un primer modelo para explicar y poder modelar este perfil de intensidad en el borde del cono de luz, que básicamente consiste en lo siguiente: suponemos que cada partícula emite incoherentemente luz esparcida en todas direcciones, en particular en la dirección del detector. Este campo, vemos el campo rodeado por cada partícula y lo propagamos en la dirección del detector, como si viajase en un medio con índice de refracción efectivo, y calculamos la intensidad proveniente del campo o debido al campo radiado por una partícula en el plano de detección. Después calculamos la intensidad, ya no el campo, y sumamos de las demás partículas y sumamos intensidades, puesto que es luz incoherente, luz difusa que proviene esparcida por todas las demás partículas. Y básicamente llegamos a esta fórmula, un modelo bastante sencillo, siendo aquí θ el ángulo de observación, C una constante experimental, mu z otra constante experimental, que depende de la manera, el ángulo de incidencia, la manera en que iluminemos, y la componente z del vector de onda efectivo de las ondas en el interior del material turbio, donde aparece el índice de refracción efectivo. De manera que tenemos tres parámetros de ajuste de este modelo a los perfiles experimentales. Dos de ellos es la parte real, la parte imaginaria del índice de refracción, y este parámetro mu z, que no me da mucho tiempo de discutirlo ahorita, pero les muestro aquí, por ejemplo, cómo se comparan perfiles experimentales con los ajustes del modelo. Y a densidades, son de partículas de látex en agua, y hasta 12% de intensidad. El modelo se ajusta bien y no hay mayor problema para medirlo. Inclusive suspensiones de partículas de dióxido de titanio, que tienen un índice de refracción muy alto y que son excelentes esparcidores de luz. Se pueden medir estos perfiles y el modelo se ajusta bastante bien. De los ajustes extraemos la parte real, parte imaginaria del índice de refracción efectivo. Y todavía es un trabajo que está en proceso. Estamos tratando de establecer el método y convencernos de que efectivamente estamos midiendo el índice de refracción efectivo y que si es o no igual al que ve el haz coherente. Yo en estos momentos estoy convencido de que sí es el mismo. Pero bueno, es trabajo que está en proceso. En particular, se ve que el modelo se ajusta también a los perfiles obtenidos a diferentes ángulos de incidencia y que el índice de refracción efectivo extraído de estos ajustes no dependa de, entre otras cosas, el ángulo de incidencia de la luz. Por ejemplo, ahí a la fecha tenemos resultados positivos, pero todavía hay que pulirlos. De manera muy resumida les puedo decir que básicamente la parte real de este índice de refracción efectivo se puede obtener del punto de inflexión de estos perfiles, cosa que es relativamente no tan sorprendente, pues, o un poquito lo que uno pudiera esperar. Sin embargo, hay todavía problemas en cuanto a la precisión del método. Sí hay variaciones en el índice de refracción efectivo obtenido con el ángulo de incidencia, y esto es algo que tenemos que entender si es un problema de la técnica o si realmente hay que tener cuidados sobre esta región superficial y si el índice de refracción efectivo no puede en efecto depender del ángulo de incidencia, ángulo de emisión. Pero bueno, como trabajo próximo en este tema, que queda mucho por hacer, mejoras al modelo óptico, estudiar el caso del refractómetro de AVE tradicional en el que la luz incidente es por abajo, de desarrollo de un instrumento automático, y tenemos, Rubén está muy interesado en particular el desarrollo de la teoría desde un punto de vista de teoría de transferencia radiativa, hacer compatible la teoría de transferencia radiativa con este tipo de mediciones y de cosas, ¿no?
no me da tiempo de meterme en más detalle. Otro trabajo que nos ha interesado en años más recientes, pero ya son varios años, justamente es a partir de esta medición de índice de refracción efectivo o propiedades ópticas efectivas, ver si podemos caracterizar nano y micropartículas. Las nano y micropartículas que conforman al coloide turbio de interés. Hace unos años ya habíamos propuesto una técnica en la que a partir de la medición de propiedades efectivas, en este caso habíamos propuesto básicamente la contribución a la parte real del índice de refracción efectivo debido a las partículas, entre la fracción de volumen que ocupan las partículas y la contribución a la parte imaginaria del índice de refracción efectivo, también normalizado por la fracción de volumen que ocupan estas partículas. Y aquí muestro un ejemplo, una gráfica de lo que sería el índice de refracción efectivo, de puntos en este espacio bidimensional para coloides con diferente índice de refracción. Cada curva corresponde a diferente índice de refracción de las partículas y cada punto a lo largo de la curva corresponde a diferente tamaño de partícula. La medición de estos parámetros efectivos nos da, en un coloide particular, nos da un punto, y ver en qué curva cae nos da el índice de refracción de las partículas, y ver en qué posición a lo largo de esta curva nos da su radio o su diámetro. Este método lo llevamos a la práctica. Se hicieron mediciones en una ocasión con coloides de partículas de vidrio y se obtuvieron resultados relativamente buenos, en los que recuperábamos en sistemas monodispersos de partículas, pues un radio que últimamente caía dentro de la distribución de tamaños de la partícula. Un poco el problema de este método resultó, ahí nos detuvimos, en la medición de la fracción de volumen resultó bastante difícil y poco precisa, y estos errores en la medición de la fracción de volumen que ocupan las partículas se incrementan mucho a medida que la densidad másica de las partículas es muy diferente a la del medio, y el método de inversión de los parámetros no nos ayuda en cuanto a la reducción de los errores suficiente. Entonces, muy recientemente propusimos este otro método que nos está dando muy buenos resultados. Estamos realmente, por el momento, muy emocionados, muy contentos. Básicamente propusimos otros dos parámetros efectivos. En este caso también va a ser el incremento a la parte real y parte imaginaria del índice de refracción efectivo, pero del coloide, cambiándole el índice de refracción a la matriz. Por ejemplo, si tenemos el coloide de partículas en agua, pues inyectamos una sustancia soluble en agua que le cambie el índice de refracción al agua, y nosotros podemos cambiarlo controladamente, volver a medir estos parámetros efectivos. De hecho, en el caso de partículas muy pequeñitas, el proceso de inversión es analítico. Obtenemos fórmulas, no me voy a ir mucho en detalle para ir más rápido, pero les muestro, por ejemplo, se obtiene una fórmula para el radio de la partícula y una fórmula para el índice de refracción de la partícula analítica. En el caso de partículas muy pequeñas, en el que podemos suponer que estas se esparcen como si fuesen dipolos eléctricos, básicamente. Se ve que la inversión es muy robusta, reduce mucho el error experimental. El error experimental, no, digamos, a la hora de propagarlo para obtener radio e índice de refracción de las partículas, se disminuye bastante. Bien, y este es el que estamos poniendo a prueba recientemente en el laboratorio. Déjenme, me faltó aquí una. Básicamente, déjenme regreso. Se definen dos parámetros efectivos en general. Lo que llamamos el parámetro Z, que es el cociente de la parte imaginaria del índice de refracción efectivo en una matriz o en otra. Esta, en el caso de nanopartículas, nos da algo que no depende del radio de las partículas, y otro parámetro, la Y1, que viene de medir la parte real del cociente de la parte imaginaria con la parte real del índice de refracción efectivo. De manera que nos requiere últimamente 3 mediciones. Ninguno de estos dos cocientes depende de la fracción de volumen, y ese es el problema que queríamos resolver. Ya no necesitamos saber la fracción de volumen. Últimamente podemos extraer radio y índice de refracción de las partículas sin saber su fracción de volumen, y al final
de hecho, calcular la fracción de volumen de las partículas. Aquí les enseño un par de ejemplos nada más. Son espectros de la parte de la transmitancia, de un coloide, en este caso bolitas de poliestireno de 20 y 40 nanómetros de diámetro en agua, sus espectros de transmitancia en agua y en agua con glicerina, para partículas de 20 nanómetros, de 40 nanómetros, procesando estos espectros y de la medición del incremento en la parte real del índice de refracción, obtenemos una curva de dispersión del índice de refracción de las partículas y de la medición y del radio de las partículas, ¿no? Los resultados que hemos obtenido hasta el momento son bastante buenos. Obtenemos un radio de 9.96 nanómetros cuando el fabricante nos garantiza que el diámetro es de 20 nanómetros y el radio de 20.67 nanómetros para un diámetro de 40 nanómetros. El índice de refracción que obtenemos, que bueno, pues lo tenemos a todas las longitudes de onda, sale típicamente en este tipo de partículas más bajo de lo que sería el índice de refracción de bulto del material de que están hechas las partículas, cosa que todavía tenemos que entender el porqué. Nosotros pensamos que efectivamente estas partículas tienen menor índice de refracción del que dice el fabricante no lo mide. En fin, aquí hay otro ejemplo de partículas de látex, pero en este caso son partículas de látex fabricadas en el Centro de Investigación en Polímeros de COMEX, y son partículas de 50 nanómetros de diámetro. Se realizan las mediciones, aquí hay el resultado de 3 mediciones, nos da un radio de 23 nanómetros consistentemente y un índice de refracción de 1.47.6, cuando el índice de refracción determinado para este material en película seca es de 1.48, lo cual pues, en este caso sí coincide el índice de refracción con el que se esperaría. Bien, el método para hacerlo en partículas más grandes requiere medir este parámetro Y1 que les comentaba, que involucra la parte real del índice de refracción. Para hacerlo hay que tener los cuidados que mencioné previamente. Se pueden realizar por refracción o por el método del prisma hueco, o próximamente esperamos por el método de esparcimiento, refracción de luz difusa que se está desarrollando. Y la inversión de los datos se puede hacer otra vez de manera gráfica. Aquí hay una gráfica del parámetro Z contra Y1 para coloides con partículas de diferente índice de refracción y diferente tamaño. Mientras estas curvas estén separadas, quiere decir que el problema se puede invertir. Una vez, si estas curvas se cruzan, va a haber regiones donde el problema no tiene solución única. Ayer me mandaron estos resultados, que también quería presentar hoy por 2 razones, ahorita les comento. Pero es obtener el índice de refracción de partículas, su dispersión de partículas de dióxido de titanio, en un sistema polidisperso. Básicamente, en este caso no hemos tratado de medir el índice de refracción efectivo, sino básicamente usamos el radio nominal de la partícula, lo medimos por métodos ya establecidos como Dynamic Light Scattering, medimos el tamaño de la partícula, el ancho de la distribución de las partículas, y del parámetro Z que medimos, que solo involucra medir las dos partes imaginarias, bueno, dos espectros de transmitancia, donde tenemos dos partes imaginarias de índice de refracción efectivo, obtenemos el espectro del índice de refracción de las partículas. Y este es básicamente el índice de refracción de las partículas, el espectro que obtenemos experimentalmente comparado con el espectro nominal del dióxido de titanio en este intervalo de frecuencias. Esto es un comentario muy rápido. Era algo que yo tenía en mi plan de trabajo en el 2004, cuando fui al Centro de Investigación en Polímeros a hacer una estancia sabática. Invitado por Rubén precisamente cuando Eduardo Nahmad, que está aquí presente, era director del Centro de Investigación en Polímeros. Era parte de mi plan de trabajo en esa época. Estamos ya hablando de hace 8 años. Desafortunadamente en esa época pues no se pudo, las ideas no llegaron, habían otros problemas, se hicieron intentos. Entonces, bueno, un poco tarde, pero el resultado está.
sí se puede medir la dispersión del índice de refracción de las partículas en suspensión. Bien, entonces me quedan 5 minutos. Muy brevemente, otro trabajo que nos tiene muy contentos y que tiene que ver con reflectividad óptica de lo que podríamos pensar que es un sistema coloidal en 2 dimensiones, en este caso una monocapa de partículas grandes soportadas por un sustrato plano. Este trabajo lo empezamos hace ya también varios años de manera, si ustedes quieren, sin querer, tratando de medir índices de refracción efectivos por el ángulo crítico por reflexión. Nos encontramos que podíamos monitorear la formación de monocapas de partículas grandes con bastante precisión, o sea, monitorear la reflectividad como función del tiempo, nos daba el tamaño de las partículas, la concentración de las partículas en bulto. Nos llamó mucho la atención este problema. Obtuvimos inicialmente un modelo muy simple, heurístico, para la reflectividad de monocapas de partículas grandes, la cual pusimos a prueba con unos experimentos. Se encontró consistencia con los experimentos, pero fueron muy pocos experimentos en ese momento y lo dejamos durante unos años, y ya más recientemente lo retomamos, y básicamente desarrollamos un modelo de esparcimiento múltiple en este caso. Aquí el concepto de medio efectivo no está claro que lo vayamos a utilizar y que nos vaya a servir, no lo sabemos, está todavía mucho en duda. Pero en fin, básicamente usando teoría de esparcimiento múltiple obtenemos obviamente modelos aproximados que empezamos desde la aproximación de cuasi cristalina para el campo que excita las partículas, la resolvemos aproximadamente en este sistema de monocapa de partículas grandes y obtenemos expresiones analíticas para los coeficientes de reflexión y transmisión de las monocapas, y modelos simplificados para baja densidad, esparcimiento simple y modelo heurístico, que es el que originalmente habíamos tomado en cuenta. Después de resolver este problema, introducimos el sustrato de una manera muy simple, que es básicamente tomar en cuenta las múltiples reflexiones entre las coherente, las múltiples reflexiones entre la monocapa aleatoria de partículas y el sustrato. Se suman estas coherentemente. Muy recientemente hicimos la extensión del modelo a monocapas polidispersas. Esta es una simulación de partículas, pero bueno, me la voy a brincar, para poderles presentar estos resultados que está obteniendo Omar, que con esto está terminando su maestría, y en agosto esperemos comienza su doctorado en este mismo tema. Pero básicamente él empezó a fabricar monocapas de estas partículas por un método muy simple en laboratorio que se le podría llamar el deep coating, en el que suspende las partículas en agua, introduce un portaobjetos, lo saca y las partículas solitas se pegan, y se hace esto a velocidad constante y con cierto cuidado, pues se forma una monocapa. Y con mucho cuidado él le ha estado midiendo reflectividad y transmisividad óptica y comparar con el modelo, y nos hemos llevado la sorpresa de que pues el modelo se ajusta realmente muy bien a todas estas mediciones. Aquí básicamente hemos trabajado con 2 tipos de partículas de alúmina relativamente grandes y de dióxido de titanio. Y yo creo que ya llegué al tiempo, o me quedan un par de minutos. Bueno, les muestro las siguientes. Comentario ya para terminar, este hombrito que se ve en la reflectividad. Quiero hacer notar de las mediciones de Omar, que son muy cuidadosas, llega a medir reflectividad arriba de 85 grados, lo cual no es fácil. En el laboratorio requiere de una muestra con un área relativamente grande para poder medir a esos ángulos. Este hombrito que se ve aquí, que reproduce muy bien el modelo, no se ve, por ejemplo, en partículas de dióxido de titanio. Tenemos una explicación relativamente sencilla de ese hombrito y algunas ideas para posibles aplicaciones. Pero básicamente quien lo dejo ahí, porque sí, ya supongo que llegué al tiempo, ¿no? Gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, tiempo para algunas preguntas. De la primera parte, lo que está detrás es medio efectivo, ¿no? De que encuentres una N efectiva. Entonces necesitas una longitud de onda mayor que el tamaño de tus partículas y mayor que la separación entre ellas.
para que usaras un medio efectivo. Ajá. O sea, es que mi duda es la no localidad, ¿por qué es importante? O sea, medio efectivo y no localidad si tengo longitudes de ondas mayores que el tamaño de las partículas. Sí, bueno, a ver, digo como yo lo entiendo de manera simple. Bueno, el medio efectivo nosotros hemos visto, lo podemos establecer para cualquier tamaño de partícula y cualquier separación entre ellas, cualquier fracción de volumen, teóricamente. A la hora de hacer modelos, pues hay que aproximar. La no localidad espacial, esta que les comentaba, en realidad podríamos ver que siempre está presente. Lo que pasa es que en la teoría de medio efectivo común y corriente de electromagnetismo continuo que usamos todos los días, estas muy chiquitas del tamaño de las inclusiones, si fueran átomos, pues es el tamaño del diámetro de los átomos, es muy pequeña y no tiene un efecto importante en las superficies. Pero a medida que va creciendo el tamaño, esta no localidad crece, pero de origen es siempre no local. En coloide turbio, estamos pensando en partículas comparables con la longitud de onda o más grandes. Esta región de localidad es muy importante y donde pega mucho es en las superficies, porque no puedes aplicar condiciones a la frontera. De hecho, el problema de reflexión por un medio no local, de una superficie plana con un medio no local, pues no está resuelto analíticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, yo tengo una pregunta sí, sobre dime. De penúltima gráfica, porque la parte teórica en el hombrito tenía unas oscilaciones que parece esa. Esta, sí, y los puntos experimentales no lo muestran para nada, ¿eh? No, perdón, sí, es que por ir muy rápido, disculpas. Aquí estoy mostrando, qué bueno que es la pregunta. Los puntos experimentales son los puntitos rojos. Aquí estoy comparando dos modelos, uno monodisperso y uno polidisperso. Perdón, la curva roja sería el modelo monodisperso, que llama estas oscilaciones que se ven son resonancias de Mie, debido a las resonancias de Mie al interior de las partículas, que se pueden ver cuando el sistema es monodisperso. Pero una vez que es polidisperso, que es el caso, estas oscilaciones se borran. Entonces ya aplicando la polidispersidad en el modelo, se borran estas oscilaciones y ya se ajusta muy bien al experimento. La explicación de este hombrito, muy rápida si quieren, la podemos ver en detalle después, a quien tuviera interés. En un principio lo que estamos viendo es la reflectividad del sustrato, básicamente modulada por la transmisividad de la monocapa. La monocapa refleja solo ángulos de incidencia muy grandes, es despreciable su reflectividad. Entonces aquí vemos es una competencia entre reflectividad del sustrato, transmisividad de la monocapa y reflectividad de la monocapa. En toda esta región lo que estamos viendo, se transmite la luz, se refleja en el sustrato. Aquí la monocapa deja de transmitir y nos mata, pues ya no ve el sustrato, no se refleja nada y todavía no refleja la monocapa. Ya ángulos muy grandes empieza a reflejar la monocapa y se levanta otra vez. Básicamente algo que parecía muy complicado en un principio tiene una explicación muy sencilla. Por ahí va la idea. Y depende del tamaño de partículas, si se alcanza a formar este hombro o no. Algo muy interesante también es que el máximo de esparcimiento se da en este mínimo de reflectividad. Cosa que a mí me llamó la atención, por lo menos si me hubieran preguntado a qué ángulo de incidencia esparce más una monocapa, yo creo que yo me hubiera ido con la finta y hubiera dicho, pues a incidencia normal, se me ocurre. Pues esto muestra que no, que esa incidencia, ángulos muy grandes, donde más se esparce la monocapa es, en este caso, 85 grados. José Luis. ¿Hay otro tipo de unidades como es la rugosidad de la superficie? Sí. La rugosidad de la superficie, en el modelo, ya cuando tú tomas el medio, un promedio, ¿eso ya está incluido o hay forma de separar lo que es una distribución aleatoria de partículas y la rugosidad o las imperfecciones de la superficie? No está incluido. Hasta el momento no hemos trabajado con rugosidad de la superficie. Se pudiese incluir de manera, también todos los trabajos hoy son analíticos y llevan aproximaciones, se pudiese incluir. El problema de la rugosidad de superficies es matemáticamente muy feo, es lo único malo, porque sí he trabajado en él y a veces esto puede modelar en parte rugosidad. Perdón. En los experimentos de obtener el índice de refracción con el haz difuso, ¿cuál es la diferencia cuando lo haces por abajo que cuando lo reflejas?
Es decir, ¿cuál es la diferencia del resultado obtenido experimentalmente? Dices de la medición de la refracción de la luz difusa, ¿verdad? De la luz difusa, es decir, cuando estás midiendo el ángulo crítico, ¿cuál es la diferencia si lo hubieras hecho por abajo que si lo incides por arriba? Aquí tengo un resultado experimental que me incluyó Humberto en las gráficas, ¿no? Esta es, por ejemplo, los perfiles de intensidad, viendo el borde del cono de luz, cuando la luz incide por arriba, y estamos viendo la luz difusa reflejada, a ángulo de incidencia 0, 25 y 35. Aquí me incluyó el perfil de intensidad que se ve si incide la luz por abajo. Está muy disminuido aquí porque pues pasa mucha menos luz, tiene que, o sea, bueno, nuestra muestra es muy gruesa. Pero sí se alcanza a medir el perfil. Si escalásemos esta gráfica, tiene su forma y se parece bastante al acerografo. Sin embargo, este caso todavía nos queda por analizar en detalle, ¿no? Porque en teoría no debería por qué reproducirse con este modelo teórico que tenemos. O al menos deberíamos hacer un modelo ad hoc para este caso. Si tomáramos el punto de inflexión de esa curva con la de los otros, es el mismo. Entonces, la idea es que nos va a dar el mismo índice de refracción a partir del punto de inflexión. No sé si esa era tu pregunta. Sí. Ok, gracias. Bueno, hay muchas más preguntas. Yo también tenía, pero mejor lo dejamos para el café. Muchísimas gracias, Bueno, Augusto. Vamos muy bien. Ok, pues gracias. Gracias.